¿Qué tal? Que el bien y la misericordia de Jehová los persiga todos los días de su vida. En esta oportunidad les propongo que hagamos un estudio bíblico corto, pequeño, sobre un tema que ha sido central en el cristianismo desde su nacimiento. Podíamos ver en los días de la iglesia primitiva cómo eran los creyentes arrastrados delante de las autoridades para que negaran su fe y que sometidos a torturas o amenazas de muerte, muchas de las cuales se consumaron, otras no, ellos tenían una respuesta para estas amenazas, para esta pregunta. Ellos confesaban a Cristo Jesús, ellos decían, de su boca salía que Jesús era su Señor y su Salvador. A estos creyentes se les daba el título de confesantes. Los confesantes tenían una jerarquía especial en la iglesia primitiva. Este tema, el de la palabra que sale de nuestra boca, la palabra que nos ata para bien o para mal, es un tema central en el cristianismo desde su nacimiento y queremos que hoy pasemos a estudiarlo. Este tema, el de hoy, se llama radiografía espiritual y vamos a empezar a estudiar cómo la palabra que sale de nuestros labios puede servir de una radiografía para lo que somos, para nuestras características morales, para nuestra condición espiritual. Quiero que me acompañen un poco al Evangelio según Mateo en su versículo 12 y empezamos a entender, a buscar las raíces de por qué la iglesia primitiva tomaba tan en serio las palabras que salían de su boca hasta el punto de, ante las amenazas de muerte, nunca negar su fe. En el versículo 34, Jesús exclamó: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. En ese orden de ideas podemos entender que una condición espiritual de la persona puede ser estudiada o puede ser advertida desde las palabras que emitan sus labios, desde las palabras que salgan de su boca. Para hacer un poquito más énfasis en este estudio, quisiera que nos acompañaran al Salmo 12, en el cual podemos encontrar un pasaje que me parece muy interesante porque da la condición de los personajes que intervienen en el mismo, en este relato, en este poema, y su condición espiritual es determinada a partir de las palabras que expresan su boca. Me refiero, puede ver usted que Jesús había exclamado diciendo, del tesoro del corazón se sacan cosas buenas y de las cosas malas del corazón se sacan cosas malas. No puedes hablar cosas buenas siendo malos. Esa es esa clasificación de las personas que se hace no en razón de las palabras que salen, sino en razón de lo que hay en su corazón, que se ha sido destapado a partir de las palabras que salen de su boca. Puede ser estudiado en el libro de Salmos, que nos enseña a clasificar tres tipos de personajes. Los mismos tres tipos de personajes que han sido recurrentes en todos los primeros dos libros de Salmos que podemos encontrar. Aquel hombre perseguidor, malo, del cual habla el Salmo primero. Aquel hombre que ha sido afligido injustamente. Y como tercera persona o tercer personaje del libro de Salmos, el Redentor, Jehová, Dios de los cielos. Y entonces, en el libro de Salmos, el Salmo 12, a partir del versículo 2, leemos: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
detengámonos a estudiar un poco este primer personaje, este hombre malo, este hombre perverso que es como el tamo arrastrado por el viento según el Salmo primero. Este hombre perverso al cual Jesús llamó generación de víboras, producto de víboras, hijo de víbora, más adelante en Mateo, tiene unas características especiales. Primeramente, nos habla que tiene palabras lisonjeras y una lengua mentirosa. También tiene una lengua jactanciosa. Y cada una de estas palabras tiene un significado diferente. Una palabra lisonjera es una palabra aduladora, pero no hacia sí mismo, sino hacia otro. Es una persona que engrandece las supuestas virtudes de otra persona, no con un fin sincero, sino con un fin de, digamos, generar un beneficio. Es lo que comúnmente llamamos un lagarto. Es una persona que no tiene escrúpulos para mentir e inventar virtudes con tal de sacar un provecho para sí mismo. No es una persona que se rija a la verdad, sino que puede hablar mentiras con facilidad siempre y cuando saca un provecho o un beneficio de esto. También encontramos la lengua jactanciosa, que es aquella lengua que también exagera virtudes, pero ya no para otra persona, sino para sí mismo. Es aquel que se gloria de cosas que no ha hecho o exagera las cosas que ha hecho. A tal punto es la lengua jactanciosa peligrosa porque termina restando importancia a las glorias, a las victorias, a las obras que Dios ha hecho en su vida. Dice la lengua jactanciosa, no hay Dios, o dice la lengua jactanciosa, nosotros nos hicimos a nosotros mismos, comunica la palabra en otros pasajes. Peligrosa es cualquiera de estas dos alternativas. Ambas son lenguas mentirosas, con doblez de corazón, dice el libro de Salmos, y llevan a un mismo camino, el cual podemos leer es: a ellos los destruirá Jehová. Porque bien lo ha dicho Jesús en el libro de Mateo: toda palabra ociosa daremos cuenta, algunas para salvación y otra para condenación. Este segundo personaje que encontramos en el libro en el Salmo 12 hace referencia a un menesteroso, a un necesitado, a alguien que está gimiendo, pero no cualquier necesitado, no a cualquier persona que está gimiendo, a alguien, un necesitado en particular, una clase especial de necesitado, a aquel necesitado que coloca su gemido donde tiene que ir, en la dirección correcta. Da su gemido a Dios, da su gemido a Jehová. Porque cuántos hermanos no conocemos que colocan su gemido y son unos quejumbrosos para que los demás lo escuchen. Y ay, la situación está dura, ay, las circunstancias, ay, el problema, ay, el desempleo, ay, pero no oran. Y de nada vale, porque tu hermano no te va a poder solucionar tu problema. El único que le interesa, le tiene que interesar, y al que te tiene que interesar a ti exponer tus circunstancias, es a Dios. Entonces, ese gemido es el gemido que nos interesa hablar aquí, el que hace el actor, el personaje del Salmo 12, el que lanza su gemido a Dios, buscando socorro en Él. Es una expresión de fe, de mansedumbre, de pequeñez, de reconocer que nosotros no tenemos el poder para solucionarlo, pero Él sí. Y el tercer personaje que aparece es un personaje que también se le puede hacer una radiografía de sus atributos morales a partir de su palabra. Y este es Jehová. Dice el Salmo 12. Las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Purificada quiere decir probada, pasada por fuego. La palabra de Jehová está probada 7 veces, que es el sinónimo del pacto, del compromiso de Dios. Y quiere decir que Dios va a cumplir su palabra en nuestra vida. Dios va a cumplir sus promesas para cada uno de nosotros. Eso está más que certificado, eso está más que comprobado. Y si Dios se define a sí mismo por medio de su palabra y de su capacidad de cumplir lo que ha prometido en su palabra, ¿cómo nos definirá a nosotros? ¿Cómo nos evaluará a nosotros? Sino por medio de la coherencia que podamos tener entre nuestro dicho y nuestro acto, entre, digamos, la calidad de esas palabras. Es la palabra una auténtica radiografía espiritual para conocer nuestra condición espiritual. ¿Eres un quejumbroso?
¿No alabas a Dios? ¿No expones tu situación delante de Dios? ¿Eres un adulador que confías en las fuerzas del hombre y no en las de Dios? Porque el que alaba a Dios de sus atributos habla, pero el que adula al hombre de sus atributos del hombre habla, porque confía en las fuerzas del hombre y no en las del Dios. O eres un jactancioso, confías en tus propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. O podemos ser nosotros y decir que imitamos a Dios en tanto damos cumplimiento a que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, y somos firmes en nuestra palabra y nuestra palabra es pura y es limpia como debe ser la palabra de un creyente. Este es el tema que tenemos que estudiar hoy. Recuerda que tu palabra trae consecuencias, porque de toda palabra ociosa dará cuenta el hombre el día del juicio, porque nuestra palabra puede dar para salvación y nos puede llevar también para condenación, porque con nuestras palabras podemos hallar gracia en el trono de la misericordia o podemos encontrar castigo en el día del juicio. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, porque para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Tenemos que creer que Él existe y que Él premia a aquellos que le buscan. Y también nos dice que será salvo aquel que crea en su corazón y confiese con su boca que Él es el Señor. Los invito a que nuestras palabras se encuentren sujetas a la palabra de Dios y que nuestros actos se encuentren sujetas a nuestras palabras. Dios los bendiga. Sigan en contacto.